Edgar, también. Sí, claro. Luego me la compartes. Claro que sí. Se graba en Zoom y se graba también en Facebook. Voy a seguir tus consejos, Oscar. Pues bueno, vámonos entonces, empezamos. Pues muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 5 de marzo de 2021, continuamos con las actividades correspondientes al segundo seminario virtual internacional denominado Desarrollo Sociales y Territorio. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quienes acompañan a través de la transmisión en vivo de nuestras redes sociales. Saludamos la presencia de nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Alma. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos la presencia también de nuestras profesoras y profesores investigadores del Colegio del Estado de Hidalgo. También nos acompaña personal de apoyo académico y administrativo. Una mención también para los egresados, los estudiantes de las maestrías en Planeación, Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano Sustentable y, por supuesto, la maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública. Agradecemos la presencia de personas de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo. Y finalmente agradecemos al público en general. Por ahí les vamos a pedir que apaguen el micrófono. El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia La importancia del control interno y las auditorías de cumplimiento en la administración pública en el sistema anticorrupción, a cargo del profesor, el doctor Luis Manuel Calleja Sáenz, del Colegio del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. No, para mí es un placer, ya saben que es un placer y un honor ser colaborador del Colegio del Estado de Hidalgo. Le agradezco a la doctora Conchita el que tenga la presencia este día aquí con nosotros y que me han dado la amable oportunidad de exponer un poco sobre este tema. Entonces, no sé si con la venia de ustedes, si me arranco, nos esperamos o qué. Le pediría, por favor, un par de cosas para cumplir con el protocolo. Sí quisiera romperlo un poco porque hay gente también del IPN que nos acompaña. También muchas gracias por estar con nosotros, licenciada Brenda Cuetero, también del IPN, no se nos olvida. Antes de iniciar, quisiera leer una breve semblanza de nuestro conferencista. El doctor Luis Manuel Calleja Sáenz es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Ciencias enfocada al cómputo aplicado por el Colegio de Posgraduados. También es doctor en Sistemas de Información por la Universidad de Trent en Canadá. En su experiencia, cuenta que ha sido jefe de la Unidad de Coordinación y Proyectos Especiales de la Comisión Federal de Electricidad. También ha sido asesor en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Ciudad de México. Responsable de la Oficina y Coordinación y Coordinador Ejecutivo de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Director de Auditorías en Cumplimiento Financiero y Tecnología de la Información en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Coordinador de Educación a Distancia y Tecnología Educativa en la Secretaría de Educación Pública. Asesor en temas de e-government en la Oficina de la Presidencia de la República. Por lo que respecta al ámbito académico, participó del diseño de los programas de estudio para las carreras Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El rediseño de los programas educativos de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Anáhuac. También ha sido directivo en la Universidad de Anáhuac, Tecnológico de Monterrey, y catedrático a nivel profesional y posgrado en las áreas de Tecnologías de la Información, Administración, Mercadotecnia y Derecho en esas instituciones y en Trent University de Canadá. También ha sido coordinador del Congreso Mundial de Tecnologías de la Información en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Autor de más de 25 artículos científicos en revistas indexadas y arbitradas. Doctor, le cedemos la palabra.
Muchas gracias, Edgar. Bienvenidos todos, que tengan muy buena tarde y agradezco de nuevo la oportunidad que nos dan el día de hoy para poder platicar un poco sobre este tema que a veces es irrelevante si lo pensáramos así, pero es de suma importancia lo que se ya ha llamado como el control interno. Y pues vamos a entrar en materia y primero pues expliquemos por qué tenemos que hablar del control interno como tal. Control interno es importante en cualquier organización. Primeramente, porque es que nos va a permitir en un momento dado alcanzar y lograr las metas institucionales que tengamos. Eso es lo primerito. Es decir, el poder llevar un control interno en cualquier tipo de organización, ya sea privada o pública, nos va a dar el cumplimiento tácito de mi misión, de mis objetivos generales y por lo tanto alcanzar los resultados que hemos planteado en un momento dado. Si hacemos eso, estamos dando pleno cumplimiento de la finalidad y objetivo de la institución. Y segundo, sería muy probable que el desempeño de la institución se esté alcanzando. Y estos dos puntos, estos dos temas o estas dos palabras, cumplimiento y desempeño, son primordiales hoy en día en la administración pública y máxime cuando son supervisadas por entidades superiores de fiscalización, llámese la Autoridad Superior de la Federación, entidades de fiscalizaciones locales, como podrían ser las auditorías estatales o los órganos de Contraloría o de control interno que tengan las instituciones per se. Eso en el caso de la administración pública. La administración privada, la cuestión del control interno nos lleva más allá y es una consecuencia de las crisis económicas básicamente del 98, del 2008 y que nos llevan a las leyes Barr-Sanders, en las cuales estas crisis tuvieron que ver con la falta de información fidedigna en los registros contables. ¿Por qué no llegó el control interno con tanto impulso desde aquellos años de esas crisis económicas como llegó a la iniciativa privada? Bueno, pues básicamente porque debemos entender que siempre la escala ¿cómo se llama? De aprendizaje en el sector gubernamental es más lento que en el sector público. Pero afortunadamente hemos llegado y se dio gracias a los cambios radicales que empezaron a darse de 2014, 2015 y 2016 en la Administración Pública Federal, en la cual se estructuró todo lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Esto nos llevó básicamente a que la Auditoría Superior de la Federación y lo que es la Secretaría de la Función Pública empezaron a estructurar de una u otra forma la necesidad de estarle dando seguimiento a lo que se llama control interno. Pero, ¿qué es el control interno o qué debemos entender por control interno básicamente? Pues simple y sencillamente el control interno no es más que buscar en un momento dado que optimicemos todos los recursos que tenemos, pero fiscalizándolos. O sea, dándoles una supervisión total que permita primeramente salvaguardar los activos de la organización. Y aquí, háblese de activos públicos o privados. Ahorita no voy a entrar todavía a la cuestión de la administración pública, veamos lo general, y podríamos decir que, por ejemplo, Roy en 1991 definió el proceso de control interno como el poder administrar y controlar eficientemente los activos de cualquier organización. Para el 2000, Yasset y Brand definen básicamente que el control interno es la salvaguarda de los activos,
pero también el verificar la confiabilidad, y esto fue consecuencia de la crisis del 98, ¿sí? Verificar la confiabilidad de los datos contables y los registros financieros de las instituciones. ¿Para qué? Para que éstas dieran cumplimiento a las políticas administrativas aplicables en la materia. Hasta ahí vamos en cuestiones que ya empiezan a engarzar en los dos ámbitos. ¿Por qué? Porque la administración pública pues tiene que dar cumplimiento cabal ¿a qué? Pues a los mandatos legislativos, los mandatos gubernamentales o los mandatos financieros que simple y sencillamente el aparato gubernamental dicte, es decir, dar cabal cumplimiento a la función para la que fue creada la institución. Y la institución, para dar cabal cumplimiento a esto, pues tiene que ver con cuestiones de presupuesto público, para empezar, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar de cumplimiento de presupuesto público o funciones que tengan que ver con dar cumplimiento a la operación per se, pues ya estamos metiéndonos en cuestiones que tienen que ver que si no se hace, pues esto es porque está rayando en cuestiones de corrupción. Y es lo que nos lleva ahora a la definición que da el INTOSAI en el 2011. ¿Qué es el INTOSAI? Curiosamente, para aquellos que no lo sepan, el INTOSAI es un organismo internacional que regula y jerarquiza a todas las instituciones de auditoría, por así decirlo, o de supervisión gubernamental. O sea, todas las auditorías superiores que existen están ahí en el INTOSAI. Y lo que hizo el INTOSAI en 2011 es lanzar una definición en la que dice que el cumplimiento de los objetivos sociales o políticas, el uso de los fondos públicos, la importancia del ciclo presupuestario, la complejidad del rendimiento con equilibrio entre valores como legalidad, integridad, transparencia, eficiencia, eficacia y todo lo que es correspondiente a la rendición de cuentas tiene que ver con el control interno. O sea, el control interno, en pocas palabras, nos lleva simple y sencillamente en hablar de dos vocablos: eficacia y eficiencia de las operaciones de las instituciones. ¿Y qué es que sea eficaz algo? Y aquí me gustaría que empezáramos a darle más juego a las personas que tenemos aquí. Y no sé quién, por ejemplo, me quisiera decir qué tiene por eficacia, y más me gustaría aquellas personas que están aquí que tienen que ver con Contraloría. A ver, Edgar, si me ayudas ahí moderando, ¿quién podría ayudarnos diciendo que es eficacia? Abrimos el micrófono para quien quiera participar con el doctor, por favor. Alumnos de MAGAP, no sean tímidos como los alumnos de la mañana. Creo que ustedes hablan más. Yo les he dado clase a muchos y siempre nos apoyan. Aquí no hay calificación. A ver, ahí había alguien. Adelante. Adelante. Sin miedo. ¿Escucha? Adelante, Yasmín. Adelante, Yasmín. Eficacia es lograr algo, cumplir una meta, lograr un objetivo. Eficacia es lograr algo, al cumplir una meta. ¿No sería eso eficiencia o efectividad? A ver, estoy mandando un buscapié, porque esto es lo primordial del control interno: buscar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las organizaciones. Si es Eficacia sería hacerlo bien y a la primera, ¿no? Desde mi punto de vista. Hacerlo bien. Si lo haces bien, te estás cumpliendo. Eficacia no sería, es la capacidad de la persona. Pero es algo anhelado, ¿no? Algo deseado. Es el cambio, ¿no? Ahí. No, porque si fuera anhelado, entonces ya
ya no nos llevaría a la realidad. Y hay cosas que son eficaces que no son soñadas. Entonces, Yo creo que también incluye el tiempo, ¿no? Hay que hacerlo a tiempo. No, eso sería eficiencia, ¿no? eso es eficiente. Nada más sería cumplirlo en determinado tiempo, o sea, sin tener un tiempo determinado. Y eficiencia sí sería cumplirlo, pero en un determinado tiempo con los menores recursos posibles. Ahí, es ahí está la clave. Eficacia es dar cumplimiento. Eficiencia es dar cumplimiento, pero hacerlo de una forma con el mejor resultado, por decirlo así, ¿no? Y de ahí que existan en las auditorías superiores áreas que se dedican a auditar lo que es auditorías de cumplimiento, y hay de cumplimiento financiero, de cumplimiento electoral, de cumplimiento de tecnologías de la información, de cumplimiento político, de cumplimiento de contabilidad gubernamental, etcétera, etcétera, y las de desempeño. Y son más importantes las de desempeño, porque yo puedo cumplir con la norma, yo puedo cumplir con la ley, pero ¿qué tan eficiente fue ese cumplimiento? O sea, yo puedo cumplir construyendo una carretera, pero ¿qué tan eficiente es la carretera? ¿Sí me entienden? Yo puedo hacer una carretera de primera, de segunda y de tercera y estoy cumpliendo, pero en desempeño no estoy haciéndolo. Es ahí donde empieza a entrar la cuestión también del control interno, ¿sí? ¿Y de qué forma puedo determinar que el desempeño fue acorde? Pues simple y sencillamente porque estoy hablando ahora de qué tan eficiente y confiable es la información de mi organización en cuestiones de las que quieras. Fiscales, contables e incluso de otro tipo, ¿sí? Y hoy en día hablamos de la confiabilidad de la información que fluye en un momento dado para medir indicadores. Y aquí entra otro esquema bien interesante que hoy por día permite evaluar a las organizaciones públicas y privadas, los indicadores, ¿sí? Hoy en día, el determinar que el desempeño de una organización se está dando es gracias al cumplimiento de indicadores, ¿sí? Y tenemos un organismo que se encarga de hacerlo. ¿Quién me dice cómo se llama ese organismo que se encarga de validar los indicadores o generar los indicadores? A ver, por ahí. Es la UTED, ¿no? ¿Cuál? La UTED. Bueno, aquí en Pachuca, en Hidalgo es que la UTED, UTED. ¿Qué significa eso? La Unidad Técnica de Validación, Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño. Así es. Y a nivel federal, ¿qué organismo es? ¿El Coneval? La Coneval. ¿El Coneval? Efectivamente, Coneval, ¿sí? Entonces, ahí empieza a entrar esta cuestión. Y al final de cuentas, entra el último rubro en el cual el control interno tiene que entrar a verificar que estemos cumpliendo las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. ¿Para qué? Para que haya eficiencia y eficacia de las operaciones con las que yo hago y el desempeño de mi organismo se dé y que toda la información que yo publique, transmita o utilice sea confiable. Estos tres rubros de los que estoy hablando en este momento son los que marca el COSO. ¿Qué es el COSO? El COSO no es más el modelo de control interno internacional que ayuda a medir el control interno, ¿sí? Y del cual voy a hablar en un momento más adelante, pero quería entrar en materia para que entendiéramos qué es el control interno y su importancia hoy en día, ¿sí? Si hablamos de los antecedentes del control interno, pues podemos ver que la primera definición que se da es en el 49 y la da la IPA, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Y entre otros rollos, lo que dice simple y sencillamente es lo que ya mencioné. Salvaguardar los activos de la organización. Verificar la corrección y confiabilidad de los datos contables o financieros. Promover la eficiencia operacional, lo que acabamos de decir, y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas, es decir, cumplir con las normas. Simple y sencillamente, eso es lo que empezaron a dictaminar en un momento dado los
contadores en esos años. Sin embargo, tenemos nuevas disposiciones. En el 71, el INTOSAI empieza a hablar por primera vez del control interno, aunque no entra por tal en la normatividad, pero ya habla de esto, y lo que piden es simple y sencillamente que existan medidas que promuevan operaciones basadas en metodología que permitan evaluar que estas medidas sean económicas, eficientes y eficaces, ¿sí? Otra, que permitan preservar, mantener y salvaguardar el patrimonio de las organizaciones para evitar pérdidas o despilfarros por malas gestiones. Respetar las leyes y reglamentos, es decir, adecuarse y darle cumplimiento a las leyes y reglamentaciones adecuadas a cada normatividad, y obtener datos financieros y de gestión completos y confiables a través de información oportuna. Aquí empieza a entrar un nuevo rubro que hasta hace unos años no existía en México, que es la transparencia. La transparencia es fundamental en el modelo de lo que se llama el Open Gov o el gobierno abierto, y es en lo que estamos transitando en este momento en nuestro país. Y existen tratados internacionales que nos obligan a dar cumplimiento a esto. O sea, no es algo de que se le ocurrió a un presidente, al Senado, al Congreso local. No, existe toda una reglamentación internacional y que México firmó desde hace un par de años, en la cual nosotros nos abocamos a ser transparentes. Y también la normatividad dictada por la INTOSAI, ¿sí? En un momento dado, pues simple y sencillamente fue firmada años atrás. O sea, no fue alguien que se le ocurrió al presidente en turno, no. Básicamente es ya una cuestión de tratados internacionales. Si vemos esta filmina, podemos ver que desde 1987 se empezó a hablar del control interno y se empezó a desarrollar una serie de metodologías. Y en el 92 aparece el informe de Cadbury, la INTOSAI y el COSO también. En el 95 aparece el COCO. COCO es una metodología adicional que existe también para medir el control interno. En el 96 apareció el COVID, que no es una enfermedad que tenemos hoy en día. Este es COVID con B de bueno. Y el COVID lo que trata de hacer es aplicar el control interno a los procesos, pero más orientados al uso tecnológico. En el 99 va a aparecer el Turnbull, que es una metodología específica que se utiliza muchísimo en el Reino Unido. En el 2004 va a aparecer el marco integrado de administración de riesgos, que se empezó a utilizar en México y en América Latina. Pero no es hasta el 2005 donde aparece ya una metodología latinoamericana como tal, que es el MESI. El MESI la diseñan básicamente en Colombia y de ahí se empieza a exportar a muchos países. Hoy en día, el MESI es utilizado en toda la administración de los gobiernos locales, es decir, todos los estados utilizan el MESI como tal, y así lo estipuló la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, el uso del MESI, y vamos a hablar un momento más sobre esto, para evaluar el control interno en los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Para el 2006 va a aparecer lo que se conoce como el informe de gestión financiera o guía para pequeñas empresas, que se empezó a dar también por allá en Argentina y en Colombia, y que de una u otra forma no pudo entrar a México. En el 2009 aparecieron otras metodologías más integradoras, pero lo más importante es que en 2013 se tropicaliza el modelo COSO del 2013 en algo que se conoce como el Marco Integrado de Control Interno, o mejor conocido como MISI, que es realmente la batuta y el estandarte de la Autoridad Superior de la Federación y de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, para evaluar en el gobierno federal lo que tiene que ver con control interno, ¿sí? Entonces, de ahí podemos empezar ahora sí ya a entrar
en materia de qué es el control interno de la administración pública. Y la Auditoría Superior lo define simple y sencillamente como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos incluidos en el entorno y actividades que desarrolla cualquier autoridad y su personal a cargo con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad pública. En resumen y en pocas palabras, no es más que dar cumplimiento, seguimiento a toda la normatividad referente al control interno que dicta la Auditoría Superior de la Federación para evitar riesgos, vamos a guardar bien esa palabra, riesgos de cualquier índole en un organismo público. ¿Y por qué soy tajante con la cuestión de riesgos? Porque riesgos no solamente son riesgos financieros, es cualquier riesgo que ponga en crisis la operación de la institución. Aquí entra un punto bien importante, ¿no? Y que los contralores internos a veces pierden de vista. Y voy a poner un ejemplo y me van a decir si no fue una cuestión de control interno. Hace unos días, semanas, se dieron un par de apagones a nivel nacional por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Existió un riesgo de alguna forma en algún momento que la CFE tenía que haber tenido bien observado, ¿sí? Como ese riesgo no estaba mapeado, o si estaba mapeado, no se le dio seguimiento, pues ¿qué pasó? Se atentó contra la operación del objetivo final de la CFE, que es proveer de energía eléctrica a la nación. ¿Sí? Eso nos lleva entonces a hablar que ese riesgo en la operación atentó contra la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de CFE. Pregunto, y abro de nuevo el micrófono, ¿fue un problema de control interno o no fue un problema de control interno? Quien guste participar puede levantar la mano o le cedemos el micrófono. Adelante. No muerdo, recuérdenlo. Voy a hacer con mi clase. Por ahí está Oscar. ¿Qué opinas, Oscar Cruz? A ver, exalumno. Yo digo que sí, no, porque hay proyecciones y ellos manejan proyecciones ya muy fuertes. El tema aquí creo que fue también el que se dejó de invertir en las energías renovables, ¿no? Yo hice un tema cuando estaba estudiando la carrera y ellos ya tienen proyecciones, pero no de 2, 3 años, incluso hasta de unos 10, 15 años posteriores. O sea, estamos en 2021 y pues tienen hasta el 2030. Entonces siento que, o sea, como usted dice, sí fue un problema y de control interno. Perfectamente, Oscar. Sin tocar si esto tuvo que ver con energías sustentables, no sustentables, el uso de carbón. Esto, sin tocar eso, simple y sencillamente tenían que tener mapeado un riesgo en su operación, por lo que fuera, ¿sí? Un ejemplo también es lo que pasó a inicios del sexenio, cuando el ransomware atacó a Pemex. Es un problema de control interno enfocado a las tecnologías de la información. Es decir, hubo un riesgo, existía un riesgo que por no tener software licenciado, en un momento dado podría caer un virus. Y eso atentó contra la eficacia, eficiencia y economía de la operación de Pemex. Y así nos podemos ir simple y sencillamente a cuestiones muy, muy sencillas. Imagínate cualquier organismo público donde yo no tengo parametrizado un control para reducir el riesgo en caso de que no tuviéramos plumas. Porque son eficientes y necesarias las plumas en la labor diaria de los servidores públicos de esta organización. ¿Sí?
No hay plumas, se me olvidó comprar plumas o las compré. Y ahora voy a un punto más importante, que sería el cumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas. A una institución que tiene un control interno eficiente en ese punto, pues le entrega simple y sencillamente a los funcionarios públicos cuando se inscriben a esa organización, a esa institución, un manualito que dice, no te puedes llevar las plumas ni los lápices de la institución. O sea, es muy sencillo, yo me llevo una pluma, ay, es una pluma. ¿Qué va a pasar si yo me llevo una pluma? Pero ¿qué pasa si ese día todos los funcionarios públicos de la institución se les ocurre llevarse las plumas? Y al otro día, no hay plumas. No hay plumas. ¿Qué pasó? Pues no hay un control ético de los servidores públicos. Sí, me robé una pluma, hay una pluma. ¿Qué es una pluma? Es corrupción, a final de cuentas. Una pluma, un clip, una hoja. Y ese nivel de corrupción en el cual no existe un control ético violenta el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas de la institución. ¿Sí? O me pueden, también algo más sencillo, se me olvidó de alguna otra forma girar un oficio estableciendo ciertas indicaciones. Es más, lo va a hacer más fácil. Como los que han tenido la oportunidad de estar en mi clase, hablo mucho yo del manual de organización. Y yo hago el manual de organización y administrativo y de procedimientos de la institución. Esto es un ejemplo clarísimo y lo veo muy seguido en mi clase. Las instituciones lo hacen. Pero se les olvida que lo tienen que mandar a dictaminar. Después de que lo dictaminan, lo tienen que publicar. Y después de que lo publican, lo tienen que distribuir. ¿Sí? Son los 3 puntos fundamentales de cualquier instrumento jurídico dentro de las organizaciones. Es decir, estoy violentando la información. No hay confiabilidad en la información que yo estoy manejando internamente. Sí tengo un manual, qué padre, pero el día que lleguen los auditores de la Auditoría Superior del Estado, a ver, vamos a checar cómo está tu manual. O sea, aquí está. Sí, pero sabes que no está dictaminado, no está publicado y no está difundido. Problema de control interno. Y es lo primero que checan los auditores cuando van a las instituciones. Déjenme se los digo por experiencia. Lo primero que yo tenía que hacer con mis auditores cuando estaba en la auditoría superior era hacer la evaluación de control interno, porque es donde se les pega primero. Y si no hay control interno, entonces muchísimas cosas adelante van a estar mal. Entonces, de ahí la importancia de dar en ese punto. Entonces, podemos ver que en la administración pública, esos 3 ejemplos que he dado que tienen que ver con la operación, el manejo de la información y el cumplimiento eficiente de las normas, son lo que le dan la rentabilidad, por así decirlo, del uso y manejo del control interno. En el contexto internacional vamos a ver varios modelos de control interno o más que modelos, modelos que permiten evaluar el control interno. El más conocido es el COS, que se utiliza en Estados Unidos. El Calbury, que se utiliza en el Reino Unido. COCO, que se utiliza en Canadá y en Australia. No es el coco, pero es algo muy parecido al coso. El Turnbull, que los mencioné hace rato, es más utilizado que el Calbury. Nada más que el Calbury tiene que ver más con cuestiones de administración pública y el Turnbull con cuestiones financieras. COVID es en Estados Unidos y hoy se utilizan en muchas partes del mundo para evaluar la pertinencia y el control interno de las tecnologías de la información. ¿Cómo se llama? En Colombia está el MESI y en México tenemos el MISI. El MISI, que es una evolución entre el COVID, el COSO y el MESI. Es un Frankenstein que se construyó, pero muy eficiente y muy bueno. Déjenme decirles que si saben utilizar al pie de la página la evaluación del MISI, van a estar completamente cubiertos en cuestión de control interno. Bien,
no sé si hay dudas hasta el momento. Voy a entrar en un momento más a hablar qué es el COSO. ¿Qué es el COSO? El COSO no es más que un documento que generó un comité internacional que es el Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, y que no es más que un consorcio de organizaciones privadas que están en Estados Unidos, que lo que hicieron fue se juntaron para hacer una norma, por así decirlo, un estándar que permitiera evaluar el control interno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscaron en ese modelo que existe hoy para evaluar el control interno? Pues primeramente, que pudiera evaluar la gestión ejecutiva y de gobierno de cualquier organización pública o privada. Segundo, que existiera una ética en la organización. Esto es fundamental. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante. De las primeras cosas que se evalúan por parte de las auditorías superiores es ver que realmente tenemos un código de ética en la institución. Segundo, todo el manejo del control interno como tal. Cuarto, toda la gestión del riesgo. Hablamos hace rato de que el control interno tiene que ver con abatir esos riesgos que existen en un momento dado. Pero ¿qué pasa si no los abato? Es decir, por alguna cuestión fortuita, el control interno no visualizó un riesgo y ¡chin! Me pegó. Pues yo tengo que tener unas políticas de control de daños y control de riesgos, sean las que sean. Importantísimo, el control de fraudes. Es decir, lo que va a abatir el inicio de toda la cuestión de corrupción. Y por último, que exista la presentación de informes financieros. Y repito, esto surgió simple y sencillamente por las crisis financieras que hubo en Estados Unidos. Han visto las películas en las cuales se ve que están quebrando las empresas y están rompiendo toda la documentación que tenían porque era la documentación oficial, pero que no se hacía pública. A partir de esas crisis se vio la necesidad de que teníamos que llegar a eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo ha evolucionado el COSO? El COSO surge en 1992, simple y sencillamente como un esquema para empezar a modelar el control interno de manera contable, ¿sí? En 2004 aparece un nuevo modelo, una nueva versión que se llama COSO 2, pero realmente el modelo COSO 3, que es el del 2003, es el que se usa hoy por hoy a nivel mundial, ¿sí? Y se basa específicamente en la aplicación de una serie de cuestionarios y medir y parametrizar las respuestas para determinar qué grado de madurez en control interno tiene la organización. Y viene desde inexistente hasta en revisión continua. Son 5 pasos, 5 niveles que hay. En México llegamos nada más hasta el nivel 3, déjenme se los digo. Y la mayoría de las instituciones están en inexistente. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente se les ha hecho fácil a todos los directivos y funcionarios de alto nivel no hacerle caso al control interno. De ahí la importancia que le empezó a dar a partir de hace 2 años, bueno, no 2 años, hace 4 años ya, ¿cómo se llama? La Autoridad Superior de la Federación y todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción a todo lo que es el control interno. Porque, lo repito, y aunque parezca merólico, el control interno lo que va a hacer simple y sencillamente va a ser ayudarnos a abatir la corrupción. En México, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos este documento que está aquí, Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal, mejor conocido como el MESI, ¿sí? Y el MESI lo que tiene es que fue creado en 2013 y 2012 a partir de la revisión de esas cuentas públicas. ¿Y por qué? Porque empezaron a darse cuenta que muchas cuestiones de las auditorías de cumplimiento que se revisaban por parte de la Auditoría Superior
tenían que ver con la falta de un modelo de control interno. Entonces dieron a la tarea de generar este documento. Y ustedes que están en Hidalgo, pues esta debe ser su Biblia. Y los que están en Contraloría Interna, Contraloría del Estado, la Secretaría de la Contraloría del Estado, pues este es el pan de todos los días, ¿sí? Recuerdo que en una de mis clases ahí en Colegio del Estado de Hidalgo lo mencionábamos, una de mis alumnas que trabajaba en la Secretaría de la Contraloría, es que no nos han capacitado en la forma de evaluar el control interno y determinar realmente qué fallas existen, ¿sí? Está basado en el modelo COSO de 2013, como lo mencioné hace un lado, y esta es la herramienta fundamental de uso en la administración pública local, es decir, la estatal, para darle el manejo, ¿sí? No voy a ahondar en esto, simplemente voy a mencionarlo, este es el instrumento. En lo que tiene que ver como instrumento en ¿cómo se llama? En el ámbito federal, pues tenemos el MISI, el Marco Integral de Control Interno. Y el MISI fue creado a partir de lo que se acordó en el Sistema Nacional de Fiscalización en el 2013-2014. Y lo que permite es que la Secretaría de la Función Pública evalúa el control interno a través de sus contralores utilizando el MISI. No son iguales, ¿eh? MISI y MESI no son iguales. Podrían ser equiparables en un momento dado, pero sin embargo hay discrepancias en ambos modelos, ya que algunos manejan 72 reactivos en su evaluación y otros manejan otro número de reactivos para la evaluación. Entonces, podrían ser equiparables, pero no son equivalentes y no dan lo mismo, ¿sí? Estos dos son los instrumentos fundamentales que tiene en un momento dado la administración pública en nuestro país para hablarlo. Y me voy a centrar un poco más en el MISI, para hacerlo más global, y puedo decirles que aplica a todos los órdenes de gobierno, es decir, ya sea al órgano legislativo, al ejecutivo o al judicial, y en cualquier tipo de institución, sea centralizada, descentralizada, o sea para estatal o no para estatal, ¿sí? Está basado en las mejores normas, estándares y mejores prácticas internacionales en lo que se refiere al control interno. Es un documento, puedo decir, sí superable, pero muy eficiente en este momento para evaluarlo. Es un modelo general, ¿sí? Y permite en un momento dado llevar de la mano a cualquier institución federal para que pueda alcanzar el éxito en el manejo del control interno. Y se puede adoptar, es decir, el MISI hoy en día ha sido adaptado por algunas instituciones como lo que es el INE hoy en día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia, han modificado, han tropicalizado al MISI para hacer toda su normatividad y su evaluación de control interno. Y esto es bien importante porque esto debería suceder también, como vimos con el MESI, en instituciones locales, ya sea estatales o sea en un momento dado municipales. Y aquí entra un rubro muy importante. En la cuestión municipal está muy olvidado, completamente olvidado y tirado de lado el control interno. Y yo creo que es una de las razones por las cuales hay tantos problemas en la administración pública municipal. ¿Por qué? Porque los que llegan como ediles en un momento dado, se preocupan del control interno hasta que ya les llegan 2 o 3 auditorías y ya están por salir de sus funciones y entonces cuando viene la bronca, arréglenmelas. Y hay expertos que se dedican a arreglar estas situaciones y a cabildear con los entes fiscalizadores para que pues no se turnen a responsabilidades algunas de las cuestiones. Y déjenme se los digo, hoy en día
En base al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Nacional de Fiscalización, los entes fiscalizadores tienen dientes, ¿sí? Ya no es como antes que se turnaban de alguna otra forma. Hoy en día las entidades fiscalizadoras están reguladas para que puedan en un momento dado fincar responsabilidades directamente a las entidades y a los servidores públicos. Desde hacer cuestionamientos administrativos hasta penales, abusados, señores. Y lo he mencionado, por ejemplo, los que han estado en mis clases, que los ratifico. Yo he tenido que ver con cuestiones que desde el punto de vista administrativo han terminado con cuestiones penales, observaciones penales. Sí, es decir, cuando se habla en un momento dado de las observaciones que hace el ente fiscalizador y luego, por último, las cuestiones que tienen que ver básicamente ya con resarcir esos daños, no se dan. Y, por ejemplo, ahorita va a surgir la pregunta, me imagino, lo que acabamos de ver hace unos días con la Auditoría Superior de la Federación y su informe final. Déjenme decirles que no está del todo claro, porque hay 3 filtros antes de que se publique el documento oficial, en el cual cualquier organismo público puede resarcir el daño que hay, presentar, rebatir lo que dice la auditoría en una primera instancia. En la primera instancia dice, estoy encontrando esto en control interno y en otras instancias. Se reúnen y presentan los organismos lo que ellos determinen para poder rebatir lo que dice la auditoría. Viene el segundo informe que se conoce como el IRAC, el informe de resultados de la auditoría, en el cual se sientan las dos partes y vuelve lo mismo. Y llegan con papeles y papeles y papeles en lo que se llama como confronta a rebatir lo que dijo la auditoría. Y de ahí se tiran muchos de los fundamentos acusatorios que hace la auditoría. Y si no rebaten ahí, se les dan 30 días, no 30 días normales, 30 días naturales para darle para atrás a eso. Si en esos 30 días no lo hacen, pues todavía quedan otros 30 días naturales, estamos hablando de 90 días reales, en que se promulga el informe final de auditoría para haber rebatido todo. Es decir, yo no sé qué pasó ahí, no me voy a meter en esos rollos, pero hay 3 filtros antes como para que haya llegado un informe con esos errores. No entiendo qué sucedió. Lo que sí entiendo es que hubo un problema de control interno en la Auditoría Superior de la Federación. Simple y sencillamente. Zapatero a tu zapato, pero en la casa del jabonero todo el mundo resbala y es lo que le pasó a la Auditoría Superior. Vamos a continuar con el tema. ¿Cuál es el marco legal que tenemos para toda la cuestión de control interno? Pues primeramente están los artículos 108 y 109 en su fracción tercera, párrafos primero, segundo, quinto y sexto, así como el 134 y sus reformas, en donde se habla de cuestiones de control interno, que tienen que ver básicamente con el mantenimiento y el aseguramiento del mandato oficial de cualquier servidor público. Luego viene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 47, donde se habla también al respecto. Tenemos una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es netamente algo fundamental en control interno, como decía hace rato. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Diario Oficial presentado el 11 de junio del 2002 y todas las reformas que vinieron después. Pero lo más importante y lo que ha hecho en un momento dado que se deje de lado es todas las guías de normas de control interno en el sector público que presentó la INTOSAI en su documento GOP 9100. Y yo los invitaría a aquellos que son contralores que lo están viendo hoy, que se chuten ese documento de la INTOSAI. Es fundamental, fundamental. Seguido de esto, todo lo que marca el COSO 2013, y por último, el marco integrado de control interno para el sector público, que está en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización. Es decir, hay un fundamento legal hoy por hoy para la aplicación del control interno y su seguimiento.
Incluso ya la Ciudad de México tiene una ley específica que habla sobre control interno y que finca responsabilidades directas, y obligaciones. Y por ahí hay un borrador que se quedó, porque terminó el sexenio pasado sin salir, pero hay un borrador de una ley general de control interno. Ese está todavía ahí, veremos ¿cómo se llama? El Congreso, pero ya hay esto y es obligación del Sistema Nacional Anticorrupción darle seguimiento y publicarla, ¿sí? Ya es un mandato. Y como les digo, no es porque se le tocó a Perenganito, al presidente, al que sea, hacerlo, no. Hay tratados internacionales que nos obligan. Y el TEMEC tiene un apartado especial que habla del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Tanto en entidades públicas como privadas, y donde nos obliga a establecer todas estas cuestiones de control interno, O sea, si estamos en empresas y queremos empezar a hacer negociaciones a través del marco del TEMEC, es necesario esto. Pero también la administración pública, hoy por hoy, lo tiene que hacer. Y está marcado en el TEMEC, que se había hecho de la vista gorda porque a Trump no le interesaba, pero hoy con el cambio de gobierno en Estados Unidos, el ojo va a estar puesto por ahí, ¿sí? ¿Qué beneficios tenemos de contar con un sistema de control interno? Pues primeramente, reducir los riesgos de corrupción es lo principal. Ya puse un ejemplo muy sencillo, el de los lápices. Si eso lo escalamos, vamos a encontrar cuestiones enormes. No podría aquí redactar o narrarles algunas de las anécdotas de lo que vi en auditorías cuando estuve en la auditoría superior, que simple y sencillamente dirán, ¿cómo es posible que sucedió esto? Les voy a dar una plática así rápida. Estuvimos en una ocasión auditando, no voy a decir a quién, pero tenía que ver con el expediente clínico digital. La idea del expediente digital es que ya no hubiera papel, que los médicos ya no tuvieran primeramente que estar haciendo sus recetas, y que a través de un mensaje electrónico el médico turnaba a la farmacia de la institución de salud los medicamentos. También todas las cuestiones de laboratorio, es decir, ya no se compraban placas para rayos X, toda la cuestión de ultrasonido, de mastografías, de análisis de laboratorio clínico, todo digital. Costó miles de millones de pesos establecer este sistema en el sistema de salud. Cuando los auditamos, pues sí, muy bien, estaba implementado, pero nos topamos con que se estaba gastando muchísima tinta y muchísimo papel. Y estaban moviendo rubros financieramente hablando en la contabilidad gubernamental de un rubro a otro rubro para cubrir estos gastos, cuando se suponía que ya no debían existir. Pues simple y sencillamente porque los médicos no estaban utilizando el sistema para generar sus recetas. Seguían haciendo las recetas a papel y ahí había el problema. El riesgo financiero del uso de papel estaba ahí, más el riesgo de corrupción, porque en un momento dado el no tener un control electrónico del manejo de los medicamentos, pues llevaba simple y sencillamente a la rapiña en las farmacias del sistema de salud. Problema de control interno que derivó en fincar responsabilidades administrativas y de ahí algunas responsabilidades penales en lo que tuvo que ver con la falta de medicamentos. Es un ejemplo muy sencillo. Y yo era líder de auditorías de tecnologías de la información. Imagínense, si hubiera sido líder de auditorías de cumplimiento financiero, no sé qué encontraría. Así son cosas de ese sencillo. La otra es, el control interno nos permite lograr los objetivos y metas establecidas. Lo dije al principio. Si yo logro las metas y objetivos de mi misión, estoy dando cumplimiento cabal
a mi mandato oficial. Pero aún, si lo hago de manera eficiente, lo estoy haciendo con un buen desempeño. Lo que sigue es promover el desarrollo organizacional, es decir, el que fluya la información de manera transparente, que los controles apliquen de manera gerencial y permitan que todos los procesos se desarrollen armónicamente dentro de la organización, es cuestión de control interno. ¿Por qué? Porque la primera parte que evalúa el control interno va a ser el manual de procedimientos administrativos de la organización. Si yo no tengo procedimientos escritos, dictaminados y publicados, la gente no sabe ni cómo se tiene que hacer la chamba. Recordemos que hay un gran problema en México que tiene que ver con la profesionalización de los servidores públicos. ¿Sí? Cada 6 años, cada 3 años, hay cambios en la administración pública local y federal. ¿Para qué? Para ingresar a nuevos funcionarios públicos que muchas veces no saben hacer el trabajo. Y la función de el manual de organización y procedimientos es ese, que tenga los procedimientos escritos para que quien llegue los sepa hacer, no para que llegue a inventarlos. ¿Sí? Entonces ahí es un punto importante, ¿no? Nos logra dar una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en todas las operaciones. Es decir, el que yo tenga estos procedimientos me va a permitir en un momento darle seguimiento y supervisarlos de manera segura. Y eso me lleva a asegurar el marco normativo, porque estoy cumpliendo con el manual primeramente, y el manual está alineado con la normatividad que me dio existencia a mí como institución y como funcionario público. Y si estoy dando cumplimiento cabal a esto, pues estoy protegiendo los recursos y bienes del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo un uso adecuado de los mismos. Por lo tanto, entonces yo voy a poder publicar mis informes de manera confiable y oportuna. No tendré nada que ocultar, ¿sí? Y esto, a través de un manual de ética, va a fomentar ¿qué? La práctica de valores en la institución, ¿sí? Y nos ayuda a promover la rendición de cuentas de los funcionarios. ¿En base a qué? A las misiones y objetivos que tiene cada uno de ellos con base al estatuto orgánico de la institución pública, ¿sí? Entonces, vean la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, no es nada más de hablarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Autoridad Superior de la Federación cuando genera observaciones y recomendaciones? Bueno, pues básicamente es, primero, que con el control interno, la ASF permite evaluar toda la información y la evidencia documental que existe. Si yo tengo un control interno eficiente, un sistema de control interno eficiente, pues cualquier documentación que me soliciten en una auditoría va a estar disponible en cualquier momento y va a ser transparente. Me va a quitar muchos problemas. Porque uno de los rollos principales cuando uno hace una auditoría es estar solicitando por oficio que me entregue cierta información y se tardan después en el número de días de término que deben entregarla. 3, 5, 7, 15. Yo les puedo dar los días que sean, pero sí hay oficialmente unos términos oficiales. Y no los cumplen. ¿Por qué? Porque a veces ni tienen esa información generada, o no la tienen almacenada, o no la tienen estratificada. Entonces, el control interno me va a permitir tener eso, ¿no? Otra cosa es que me va a permitir determinar qué componentes tienen que ver con la evaluación. Ya lo dijimos, básicamente, la cuestión de supervisión, la cuestión del manejo de información y toda la parte de control, ¿no? Me permite valorar de qué manera la institución tiene control sobre los riesgos que pueden aquejarle y de qué manera pudiera abatirlos en un momento dado, ¿sí? ¿Cómo lo evalúa? Pues todo esto que acabamos de pedir se hace con base a un cuestionario, ¿sí? Y de ahí se empiezan a sacar medidas. Ya en una plática futura, si se da la oportunidad, podríamos hablar de cómo se hace este rollo, porque no es algo tan trivial, ¿sí? Y
¿Qué evaluamos básicamente? Primeramente, que exista un código de ética y de conducta, cómo se administran los riesgos y por último, cómo se ha expuesto todo esto en un sistema dado con los lineamientos ya sea del MISI, del MESI o del COSO para hacerle seguir al control de la operación y la gestión de toda la organización de una manera eficiente. ¿Sí? Puedo decir que la corrupción existe, eso lo sabemos en todos los niveles, en todos los países son víctimas de la corrupción, pero sí puedo decir que una forma de abatir la corrupción es teniendo un sistema adecuado de control interno. Puedo decir que puedo abatir la corrupción, si no en un 100%, pero sí en un 90% teniendo un control interno. Y no es un dolor de cabeza el control interno, ¿eh? Es un dolor de cabeza implementarlo por primera vez, sí. Pero una vez implementado, las cosas fluyen como relojito, ¿sí? De esa razón de lo que estoy diciendo es por la cual el Sistema Nacional de Fiscalización metió las manos para que se reglamentara la evaluación del control interno por parte de los entes fiscalizadores, ¿sí? Tanto federales, estatales como municipales, y en cualquier órgano ejecutivo, legislativo, judicial, para poder estar abatiendo la corrupción, ¿sí? De ahí la importancia, señores, de ahí la importancia, y les voy a decir una cosa, están por dar nombres de quién va a ser el titular del Sistema Nacional de Fiscalización, hoy vi en las noticias. Entonces, esto quiere decir que está a la vuelta de la esquina que se empiece a implementar. Entonces, no quiero que los agarre de noche. ¿Por qué ahora de repente, después de 3 años de gobierno? Porque el TEMEC lo manda. Hay un mandato en el TEMEC. No pierdan de vista eso. Todo lo que pasa en el país en los últimos 30 años ha tenido que ver con los tratados internacionales, ¿sí? El cambio en los códigos fiscales, los cambios en la cuestión del sistema penal acusatorio y hoy el Sistema Nacional Anticorrupción fueron dictados y priorizados por tratados internacionales, tanto en el NAFTA como el TEMEC hoy en día. Entonces, mucho cuidado, señores, ¿sí? Vamos a empezar a entrarle bien al rollo del control interno en todos los ámbitos de la administración pública, ¿sí? Ya casi para terminar, puedo decirles que en el caso de la Administración Pública Federal, pues péguense al MISI como tal, ¿sí? El MISI, y eso les va a permitir en un momento dado realizar una evaluación del diseño, implementación y eficacia del control interno. Puede empezar a medirlo. Y estoy a sus órdenes, me pongo a sus órdenes desde este momento, al último verán mis datos aquí, para cualquier consulta, no duden en acercarse para cualquier duda que tenga. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se va a buscar que se cumplan 3 objetivos. El primero, que tenga que ver con toda la operación, que la operación del organismo público sea eficaz y eficiente, como dijimos, que la información sea fidedigna y confiable y que se dé cumplimiento cabal a la normatividad aplicable dentro de la organización, ¿sí? Todo esto va a ir de la mano con algo que hoy tiene que ver con la protección y la integridad de la información y prevenir actos de corrupción realizados dentro de la institución. Y recuerden, robarse un clip es corrupción, aunque no parezca, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la plática. Estoy casi por terminarla y estamos en la última lámina ya. Y les puedo decir simple y sencillamente que no podemos dejar de lado el control interno. Es el mecanismo indispensable para lograr abatir simple y sencillamente la corrupción. Entonces, yo les quiero agradecer mucho que me hayan permitido estar hoy con ustedes. Y pues
Cedo el micrófono para quien quiera dar algún cuestionamiento o algún comentario. Queda la orden, Edgar. Muchas gracias, doctor. Estuvimos aquí interesantemente escuchando su ponencia, viendo que son cosas realmente recurrentes y que pasan a cada momento. Me llamó mucho la atención lo que mencionó de los municipios que generalmente llegan y, ¿sabe? Me remitió mucho a la película esta muy popular, La Ley de Herodes, en el que llegan todos los documentos y dice el alcalde en ese momento, no, primero déjame conocer que dónde estoy y luego vemos eso. Generalmente dejan hasta el final este tipo de elementos que deberían ser los más importantes. Vamos a abrir entonces la participación para quien guste, no sin antes comentarle que desde el Facebook, que también leemos, ¿vale? Algunas de las cuestiones, la compañera Norma Ivonne Luna Campos dice presente y le manda un saludo. También Gracias. está una exalumna del colegio de la maestría en desarrollo regional, me parece que es Perla Samperio, y le formula la primera pregunta y después pasamos con la gente que está aquí en la plataforma. Me dice Perla Samperio, desde el punto de vista, ¿cuáles son los principales retos o dificultades al implementar un sistema de control interno en una institución? A ver, ¿me la repites, por favor? Nuevamente, ¿cuáles son los principales retos o dificultades al implementar un sistema de control interno en una institución? Pues el principal es el desconocimiento. El desconocimiento de las instituciones de cómo se debe implementar el sistema de control interno es lo principal, ¿sí? Es necesario que las Contralorías internas implementen una jornada de capacitación y de seguimiento puntual para llevar de la mano a la organización a la que están fiscalizando para que vayan logrando esto. Ese es el primer punto. El segundo punto, abocarse a cualquiera de los modelos, ya sea el COSO, el MISI o el MESI. Eso es lo principal. Si la Contraloría va de la mano, primero, educando a los funcionarios de la organización pública en la cual está fiscalizando, se va a poder dar. Pero hay otro problema. ¿Están capacitados los contralores o los agentes de fiscalización para hacerlo? Esa sería la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién controla al que controla? Exactamente. No. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más aquí en la plataforma quiere participar? ¿Algún comentario? Yo, Edgar. Adelante, tocayo, adelante. Gracias, tocayo. Pues mira, muy, muy interesante la aportación del doctor. Realmente es un tema que está muy de moda, la parte de la conformación del control interno, ¿no? Que la función que tienen ahora los OICs dentro de cada institución, de cada organismo. Y efectivamente, yo veo que de repente esta parte está muy, muy descuidada, por así comentarlo, porque, digamos, le hace falta estructura en ocasión al Estado. Lo que comentaba la compañera es muy cierto. Los órganos internos de control no tienen a veces la formación, la capacidad para, digamos, para hacer una revisión. Por ejemplo, yo por lo que he visto aquí en el Estado, los órganos internos de control tienen una formación de licenciados en Derecho porque cuidan la parte normativa, pero están imposibilitados para hacer una auditoría, por ejemplo, para efectos financieros, para efectos del desempeño. ¿Por qué? Porque, digamos, el reto, yo así lo veo, y no sé si el doctor coincida conmigo, que es esta fiscalización tiene que ser interdisciplinaria. O sea, la labor que aborda el órgano interno de control, la función del fiscalizador, tiene que conocer, digamos, desde el aspecto fiscal, el aspecto financiero, el aspecto normativo, para poder hacer realmente un trabajo que valga la pena, porque si no, las revisiones son muy someras y de repente eso no coadyuva tampoco a hacer un buen ejercicio de revisión del control interno, y por tanto, eso yo lo veo que es un problema, ha sido un problema para que un sistema de control interno, pues ahora sí que llega a un estado como de madurez, ¿no? En las organizaciones.
¿Eso es cuánto, tocayo? Fíjate que independientemente de qué tipo de auditoría sea, de cumplimiento, financiera, de tecnologías de la información, forense, de desempeño electoral, la que sea, de género, hay un sinnúmero de tipos de auditorías. El preámbulo de cualquier tipo de auditoría es la auditoría de cumplimiento en cuestión de control interno, ¿sí? Porque de ahí partimos. Si no hay control interno, entonces estás seguro que vas a encontrar hasta lo que ni te imaginas. Tiene que ser interdisciplinaria, definitivamente. Sí, los equipos de auditores tienen que ser equipos interdisciplinarios, así los manejábamos en la auditoría. Teníamos abogados, teníamos contadores, teníamos administradores, teníamos gentes de tecnología de la información, teníamos incluso politólogos, ¿sí? Gente que era especialista en cuestión electoral también. Pero definitivamente el preámbulo es el control interno. Y sí, falta una enorme capacitación, falta un gran compromiso por parte de las entidades de fiscalización superior a nivel nacional y a nivel local para que entiendan la necesidad de esto, ¿sí? Entonces, comulgo con lo que dices, Edgar, y agradezco tu comentario. Muchas gracias. Doc. Vamos a pasar con una pregunta que escribieron aquí en el chat y después vamos con alguien que pidió por ahí la palabra. Es Margarita Rodríguez, quien le manda un saludo, doctor. Nos dice, buenas noches, doctor Callejas. En su opinión, ¿qué tan válido es que los organismos públicos realicen la contratación de servicios de consultoría privada para la fiscalización de la aplicación y gestión de recursos? Lo anterior, en consideración a los altos costos que esto implica, aunado a que estos cuentan con un órgano interno de control. Bueno, ahí tenemos que partir de la siguiente premisa. Una cosa es el órgano de control interno, que por obligación y por normatividad debe estar fiscalizando el actuar de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normas aplicables legales de la organización como tal. Y el otro es que yo contrate a alguien externo para verificar el cumplimiento que tenga y hacer como una especie de termómetro de cómo está la organización, ¿eh? Son dos cosas distintas. Uno es obligatorio y el otro es simple y sencillamente medir cómo estoy. ¿Sí? Porque aunque me hagan una auditoría externa, pues jurídicamente no aplica nada. Porque el hallazgo que dé la auditoría externa va a tener que recaer a final de cuentas en el OIC, el órgano de control interno, para darle seguimiento como tal. Entonces son dos cosas distintas. Sí se recomienda que se hagan auditorías externas para validar cómo están y corregir, y no esperarse a que venga el trancazo para que me finquen responsabilidades. Entonces, es válido, ¿eh? Adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta participar? Sí, gracias, doctor. Adelante, Carla. Gracias. Sí, pues un saludo, un gusto poder saludarles por este medio. Comentarles la importancia que ha sido pues tener el conocimiento de esta parte teórica, que creo que en las diferentes instituciones es fundamental, porque más que verlo como encontrar las áreas de oportunidad y el saber en dónde estamos ubicados, yo creo que el proceso se llega a tornar como una agresión, como una invasión a lo que ya se venía haciendo, que sabemos que en la mayor parte de veces pues no siempre se hace bien. Entonces yo creo que sí es el reconocer la importancia de la capacitación y el fundamento de la parte teórica en este tipo de cuestiones, que llevar el control pues dentro de nuestros entes, ¿no? Independientemente del área en donde estamos, es fundamental. Efectivamente, es fundamental y retribuyo y vuelvo a decir lo mismo. Si no hay control interno, y creo que lo vimos en la clase, Carlita, si lo recuerdas, en la cuestión de los manuales. Lo más normal en las instituciones
es la inexistencia de los manuales de procedimientos y administrativos, que a veces están, pero que por una u otra razón, pues no se han mandado a dictaminar. O cuando se mandaron a dictaminar, el órgano que dictamina por cuestiones burocráticas no los regresa. Entonces, cuando viene el órgano fiscalizador, pues es lo primero que te va a observar y es lo primero que te va a recomendar. Entonces, he ahí el meollo del asunto. Gracias. Adelante, Edgar, con otra pregunta. Leemos un par de comentarios. Nos dice Oscar Flores, excelencia ponencia, doctor Manuel. Aníbal Gallegos dice, felicitaciones, doctor, un saludo. Y viene la pregunta. En su punto de vista, en México, ¿cuánto tiempo considera que pudiera haber un cambio significativo dentro del gobierno que pueda compararse con otros países en cuestión de la disminución de la corrupción aplicando el control interno? Mira, me tocó participar en la composición del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015, 2014. En 2016 fui a varios eventos y lo que se pensaba, si se hubieran hecho las cosas como se tenían que haber hecho, que antes del 2023 los niveles de corrupción en el país deberían ser abatibles y comparables a países de primer nivel, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, todos los países tienen problemas de corrupción, nada más que los problemas de corrupción ahora son como de pedigrí. Los países de primer nivel, de primer mundo, pues sus escándalos de corrupción son de muy, muy alto nivel. Son cuestiones escandalosas terribles. Mientras que en países como nosotros en desarrollo, pues hay escándalos desde bien minúsculos hasta enormes y súper enormes. El problema es que aquí se escandalizan más por los problemas de corrupción medianos o intermedios y muchas veces no vemos o dejamos de lado los enormes, ¿no? Entonces, si el sistema nacional anticorrupción empieza a jalar como debe jalar, con todos los estatutos, con todos los enlaces que hay, con un funcionamiento eficiente por parte de la Secretaría de la Función Pública y por el dejar de lado todas las cuestiones que existen en la administración pública estatal y municipal, yo digo que en 10 años podríamos estar hablando de unos frutos muy, muy buenos. Gracias. Gracias, doctor. La licenciada Brenda Cuetero del IPN dice, felicitaciones, doctor Callejas. Espero se pueda poner en contacto conmigo. Le deja un teléfono. Lo copio y se lo paso a Alma para que se lo proporcione, doctor. Sí, sí, es tan amable. Claro que sí. ¿Alguien más gusta tener participación? Elmer tiene una pregunta. Está antes de la licenciada Brenda. Adelante, Elmer. Ah, mira, se me fue a mí. Perdón, doctor, se me fue que se bajó aquí el line. Gracias, Alma. Vamos. Nos comenta el compañero Elmer. Excelente ponencia. Mi pregunta es, desde el punto de vista normativo, ¿qué tanto se tiene autonomía para llevar a cabo procesos más transparentes? Considerando el ejemplo que se mencionaba del informe de la Auditoría Superior de la Federación. Este informe tan polémico. Híjoles, mira, no quería entrar en ese tema, pues sabía que lo iban a empezar a preguntar. Varias personas se han acercado y me han dicho, oye, ¿cómo es posible que esto, que el auditor superior? Sí, pero el auditor superior no va a estar revisando más de 1000 auditorías y los resultados de 1000 auditorías. Es absurdo. Es como si dijeras, ¿cómo es posible que el secretario de Relaciones Exteriores no se da cuenta que en una oficina están pidiendo pasaportes falsos? O como el decir, ¿cómo es posible que el secretario de Hacienda no se dio cuenta que hay 1000 deudores que no pagan el IVA? Las cabezas no hacen eso, dirigen. Y debajo hay cabezas que se dedican a inspeccionar, y debajo de esas casas hay otras casas
que lo hacen. Entonces, la primera es, a mí se me hace muy raro que después de 3 filtros, eso haya subido al informe final. Muy, muy raro. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque llevo los 3 filtros que yo les dije donde se tiene que abatir la observación y la recomendación. Y si no se abaten, pues ya se van simple y sencillamente a fincar responsabilidades. Aquí ni se fincaron responsabilidades para empezar. Eso quiere decir que brincaron lo que se conocen como los DTCs o los dictámenes técnicos de culpabilidad para determinar eso. Se me hace muy raro. Segunda, pues ahí hay un director de área y un director general que sí llegan a revisar esos informes. O sea, la bronca estuvo ahí. Esos informes son firmados por un director general, por un director de área, por un subdirector y por un equipo auditor. ¿De quién es la responsabilidad desde mi punto de vista? El director general. El director general no cumplió con su labor, él estampó su firma ahí. Y él se lleva a los que están abajo. Si el director general hubiera revisado ese informe, no pasa, ¿eh? Entonces, es algo muy raro. No quiero meterme en polémica, ni en política, ni nada. Está muy raro esa situación. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que guste participar? Me parece que tiene la mano levantada, Blanca. Adelante, Blanca. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, Blanca. Excelente, muy bien. Y yo creo que todo esto que tú dices, así es. Yo estuve más de 40 años en el servicio público y sé precisamente de lo que se trata las auditorías y las revisiones. Yo creo que el informe que presentaron está correcto, porque tú dices, hay 3 filtros por los cuales tienen que pasar para que salga ese informe a la luz pública, y obviamente ese informe estuvo revisado, checado, se hicieron obviamente las llamadas a todas las dependencias y se encontró algo mal para que entregaran la documentación correcta para poder subsanar todo lo que hubiera. Yo, para mí, siento que eso está bien. Obviamente todo esto es político y también lo vamos a ver desde ese punto de vista. Pero las auditorías que hace la federación, porque a mí me tocaron muchísimas, no te dejan pasar absolutamente nada. Bueno, hasta te revisan las listas donde checa la gente. Así es que, discúlpame, ahí las cosas son políticas y pues vamos a dejarlo así. Pero para mí el órgano de fiscalización está bien. Y lo que él presentó dentro de lo que a mi punto de vista, es que sí hay muchas cosas mal en todo lo que se está haciendo ahorita en este gobierno. Pero pues bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? A la larga ya lo veremos. Excelente tu ponencia, Manuel, me gustó mucho. Tenía mucho tiempo que ya no oía sobre este tema porque ya ando fuera, pero muy bien. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Blanquita. Y Muchas saludos gracias. a todos. Excelente. Cuídense mucho, que estén muy bien. Buenas noches. Yo perdón por la intervención, concuerdo también con Blanca, la compañera Blanca. Hace poquito tuvimos una capacitación precisamente por parte de la Auditoría Superior de la Federación con nuestro subsistema al cual pertenezco, que son los tecnológicos ahora sí que descentralizados, y más porque actualmente ya la Auditoría Superior de la Federación hace uso de las Big Data, o sea, de plataformas que precisamente se encargan de conjuntar los esfuerzos de diferentes plataformas que se utilizan como en el INE, como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en la Secretaría de Economía, con la parte de compras públicas. Entonces, el uso de las Big Data, pues hace que se abrevie un poco el error
y así lo comentaba el auditor superior, que el uso de estas plataformas permitía precisamente disminuir la carga de trabajo de fiscalización, porque precisamente pues la Auditoría Superior no cuenta con el personal para auditar a toda la parte de la federación, digamos, de cada uno de los estados. O sea, es imposible. Entonces, yo también no creo que haya sido un tema de error humano. Lo que es cuestionable aquí es la parte de la autonomía y la independencia que tienen las instituciones. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema republicano en el cual, digamos, pues está teorizada, digamos, la igualdad de los poderes, ¿no? Y este fue un claro ejercicio de ello. Pero bueno, aquí la labor y la responsabilidad como servidor público, en caso de un servidor, es, pues digamos que desde el punto de cada uno en el cual aportamos, digamos, pues se eviten este tipo de aspectos, ¿no? Totalmente cuestionable desde mi punto de vista. Yo no creo que haya sido un tema de error humano. Yo lo llevo más a una parte política, a una parte de coerción por parte del Ejecutivo, y pues bueno, claro, es mi particular punto ahora sí que de vista. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Mira, voy a partir ya de este último comentario, porque ya estamos alargando muchísimo. No sé si es correcto lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A mí me tocó vivir negociaciones a muy alto nivel por hallazgos en auditorías, en donde se sentaba la parte fiscalizadora y la parte auditada para llegar a un acuerdo. Antes de que saliera el primer informe, el informe que ni siquiera es público, ¿eh? Así es. Que queda a expensas de los auditores, ¿eh? No sé si estoy haciendo bien por decir esto. Esto existe, ¿eh? Y yo hasta la fecha yo no puedo hablar de ciertas auditorías. Hablé así en preámbulo de eso porque yo tuve que firmar un documento especial. Pero yo podría hablar de muchísimas cosas, como muchos auditores, muchos directores como yo, de cómo se maneja esto. Sí existe la cuestión de la autonomía de las instituciones, como lo marca la INTOSAI y los tratados internacionales que obligan que no haya ninguna presión por parte de los órganos oficiales contra las organizaciones de fiscalización superior. Es un mandato internacional, ¿eh? Sin embargo, existe. Tan existe que los grupos de poder en el tiempo son quien ponen muchas veces a los auditores superiores, a los contralores, etcétera, etcétera. Pero no me voy a meter en ese rollo. El rollo de lo que estamos hablando es, a mí se me hace muy raro, no sé qué sucedió, pero el responsable para mí no es el auditor superior, para mí el responsable es el director general del área que ejecutó esa auditoría, porque él estampó su firma y no se tomó el detenimiento de revisar si realmente la auditoría estaba bien realizada. Y números y palabras como las que se ponen en esos informes, de escándalos tan grandes como el del aeropuerto, no pasan así por la noche sin verse. No nos chupamos el dedo. No me voy a meter en polémica, no me voy a meter en problemas políticos, cada quien tendrá su versión de esta historia. Ahora sí que, como esas series que existen donde uno puede escoger el final que quiere, 3, 4 finales, escojan el que más les guste. ¿Sí? Pues no sé, Edgar, yo quedo a Creo sus órdenes. que hasta ahí está muy interesante, hasta ahí la dejamos. Yo quisiera agradecerle mucho sobre todo en este caso, a nuestras directoras, a la doctora Rocío, a la doctora Conchita por todo este apoyo, pero sobre todo a Alma, quien fue quien propuso esto. Le cedería la palabra a Alma, y gracias a todos los estudiantes de MAGAT que están aquí todos con nosotros. Les comento que hay un link de registro para una constancia en este seminario. Tenemos 22 actividades, se asisten a 18, se llevan su constancia, ya lo puse aquí en el chat. Y Alma, te cedo la palabra para después con la doctora Conchita cerramos. No, pues muchas gracias, Edgar. Gracias, Manuel. Un placer tenerte con nosotros. Aprendí mucho. Yo creo que todos también. Vas a tener de alumno próximamente a varios que están acá y
va a ser muy interesante, les va a servir para sus temas de tesis, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad. Adelante, doctora Conchita. Pues como bien decían aquí los comentarios de las redes sociales, Alma, nuestros mismos compañeros que están aquí en el Zoom. Excelente ponencia, doctor Manuel Callejas, excelente. Creo que nuestra maestría, sobre todo de MAGAP, es una profesionalizante donde hay servidores públicos y muchos de los que están aquí creo que son servidores públicos. Y pues que hay leyes, Ley General de Servidores Públicos, que salió en 2019, ya es ley general. Entonces nos aplica a todos, ¿sí? El tener un control interno es fundamental. Creo que nos ayuda. Muchos lo ven, es que nos están persiguiendo. No. O sea, si lo vemos de otra forma, es para hacer bien las cosas, ¿sí? Muchas instituciones no tienen manual de organización, no tienen ni una estructura orgánica avalada, ¿sí? Y por lo tanto, pues también están en la incertidumbre. Pero considero de que el tener un control interno, ¿sí? Verlo como, más bien como un aliado, más que como un enemigo o una persecución. Yo les decía hoy, ayer precisamente a nuestros investigadores, tienen que hacer el formato de oficio de comisión. Que fue mucha papelería y que no sé qué. Perdón, pero eso los ampara si ustedes se transportan de su casa a aquí al colegio, ¿no? Que tienen que venir algunos. Entonces, les digo, eso los ampara. No lo vean como algo que es papelería, que es pues, más burocracia. No. Es un apoyo y pues yo les digo a todos los servidores públicos pues que nos alineemos. Si ahí dice en el reglamento, en las reglas de operación del ejercicio del presupuesto que ustedes manejan, pues tienes que cumplir con ello. Y que si dice que en tu reunión tienes que invitar a la Contralora Interna, la tienes que invitar, ¿sí? Y si la quieres tener a gratis, pues también invítala, ¿no? Te va a ayudar. Hasta cierto punto se puede o no se puede, empiezan a decir, ¿no? He estado en juntas directivas en donde emiten la opinión, pero nada más, o sea, aguas porque ahí, por ahí va, ¿no? Entonces nos hacen una advertencia y pues hay que cumplirlo. Edgar tiene también mucha experiencia, Edgar Manuel Vergara, pues estuvimos juntos y pues creo que hemos trabajado bien y esta plática creo que es fundamental para todos los servidores públicos y no públicos también, porque hay auditorías forenses que agarran con todo. Entonces, y como bien dice usted, hay veces que se llegan a acuerdos previos antes de que se notifique todo. Y sí, es una realidad y pues, como dicen por ahí, a veces, y me despido con eso, cuando es beato, lo beatifican. Cuando es santo, lo santifican. Y cuando es rata, ahí se queda. Bueno, pues No lo ratifican, doctora. No. De ratificación, no sé por qué. Bueno, pues muchas gracias, doctor Manuel. Blanquita, también muchas gracias por sus comentarios y a todos, muchas gracias, buenas noches y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye. Muchas gracias, doctora. Gracias por su atención. Buenas noches a todos. Gracias. Doctora, Solamente un abrazo. comentarles. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por la invitación desde el Politécnico. Gracias. Buenas Para finalizar noches. la próxima Buenas semana. noches a todas y a todos. Saludos. Saludos. Para Bye. finalizar la próxima semana tenemos también a las 5 para MAGAP, dependencia financiera en los municipios mexicanos, con el doctor Enrique Bueno. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Seguimos aquí. Gracias, doctora. Gracias, Alma. Gracias, doctor. Nos vemos, Gracias. Edgar. Bonito fin. Nos vemos, Conchita. Gracias, buenas noches, buen fin. Bye.